Latinoamérica es diversidad. Los invitamos a sumergirse en los estudios sobre Latinoamérica y la cultura chicano-ibérica, desde una mirada crítica y reflexiva sobre las complejidades de la región en que vivimos, desde la mirada de exponentes internacionales. Aquí comienza Latinoamérica Hoy, un programa de la Red de Estudios Latinoamericanos y Cultura Chicano-Ibérica, RELACI. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Jesús Ruiz de este programa Diálogos desde Relasi, Latinoamérica Hoy, un programa para el cual agradecemos la hospitalidad de Asonap Radio desde Cúcuta, Colombia, que nos ha abierto este espacio. Y en esta ocasión que estamos grabando para ser transmitidos el viernes 13 de diciembre de este 2024, vamos a hablar con Daniel Morales, quien precisamente la necesidad de grabar es por la diferencia de usos horarios. Él se encuentra en China y bueno, pues vamos a hablar de un tema tan actual, tan relevante para el mundo, y lo dimos en llamar BRICS, de la ambición desarrollista al desafío geopolítico. Así que este tema lo vamos a abordar con Daniel Morales Rubalcaba, quien es profesor asociado en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Sun Yat-sen en Zhuhai, China, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, y esto les da idea de la situación de migrar profesionalmente de Daniel. Daniel, bienvenido a este tu programa. Muchas gracias Jesús por la invitación y por también invitarme a este espacio para pues contribuir un poco del trabajo que vengo haciendo por acá, pero que también pues involucra mucho a México y América Latina. Claro. Y vaya que no te hemos dejado despegarte de México, dado que nos has acompañado en algunas actividades, lo cual doblemente agradecemos. Y bueno, entremos en materia. Daniel, justamente en el libro de reciente aparición, eh, coordinado por ti y por Carlos Pulleiro. Ya nos platicarás detalles, pero bueno, en este libro, International Relations in Times of Transition, Concepts, Debates and Regional Perspectives, editado, ya lo comentaba, por ti y por Carlos Pulleiro, que también entiendo está por allá en China, no más que él en Shanghái, entiendo, ¿no? Bueno, alcancé a revisar algo del libro, muy abuelo de pájaro, pero entiendo que en él analizan el orden mundial en evolución, destacando la crisis histórica y estructural que atraviesa el sistema internacional. Entonces, hablan de que a medida de que el viejo orden decae y se transforma en uno nuevo, que no acaba de nacer, el sistema internacional opera de manera anormal. Y vaya anormalidades que vivimos, ¿no, Daniel? Eh, Sobran ejemplos de esto, tanto para el mundo como para Latinoamérica, que es en lo que nos interesa enfocar más. Pero iniciaríamos con esta pregunta, Daniel. Eh, este, esta ampliación de los BRICS, del cual tuvimos noticia en su momento, de su reunión que tuvieron en Kazán, Rusia, si no me equivoco, Kazán, ¿no? La población. Mi pregunta aquí de inicio, esta ampliación de los BRICS debe ser comprendida como un nuevo contexto geopolítico global. ¿Cuál sería tu impresión alrededor de esto? Sé que es tu materia de trabajo, así que te escuchamos con atención, Daniel. Yo creo que, bueno,
Lo primero es entender en el contexto histórico en el que nos encontramos, ¿sí? Y quizá Ujú, eso me voy a referir un poco más adelante en el libro, pero lo he caracterizado como interregno hegemónico, ¿sí? ujú, Interregno hegemónico se refiere a un contexto en el cual la hegemonía anterior ha concluido o está ya en sus últimos momentos. Todavía no inicia una nueva hegemonía, entonces nos encontramos en ese contexto histórico de interregno hegemónico, ¿sí? En el cual es un contexto pues bastante este, inestable, donde hay pugnas, donde hay cambios, donde no solamente las implicaciones son políticas, sino también hay afectaciones en la economía, en la sociedad, polarización, ujú, ¿sí? ujú. Bastante inestabilidad pues, en todo el sistema internacional, insisto, no solo a nivel de Estado, sino también a nivel social, interempresarial, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, dentro de este contexto, pues si entendemos ese gran contexto histórico, que no es, o sea, que no ha sido el primero, ¿sí? Anteriormente, bueno, antes de la hegemonía estadounidense, hubo también una hegemonía británica, y también llegó a su fin y hubo un momento de interregno hegemónico antes de que emergiera la hegemonía estadounidense. Y antes de la británica estuvo la hegemonía holandesa, que lo Ujú. mismo vino a su fin. Hubo un interregno hegemónico de mucha competencia entre las potencias emergentes en ese momento para que luego emergiera Reino Unido como Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante considerar este contexto histórico para quizá dimensionar de mejor forma la Claro. importancia de los BRICS, ¿sí? Perdón, Daniel, Eh, perdón, sí, si en este situación de ubicar mejor el contexto, en, es difícil hablar de momentos precisos en la historia, pero eh, ¿desde cuándo estaríamos viviendo este interregno? Hemos hablado en eh, ocasiones de esta situación para diferentes contextos, pero para ubicarnos mejor. ujú. Sí, bueno, siempre es debatible en cuanto a identificar una fecha exacta. Eh, Todavía son un poco los autores que hablan o hablamos de interreno hegemónico. Yo he venido trabajando este concepto desde hace ya algunos años, cuando o sea, se estaba, digamos, calentando más esta pugna entre las potencias y demás. Entonces, comencé a analizar, inspirado en trabajos obviamente de Wallerstein, de Arrighi, más desde los sistemas mundo, pero también pues trabajos de la transición hegemónica, etcétera, de tal forma de que más o menos el consenso de los autores se ubica en el 2008, el año 2008. Es el momento en el, o sea, con la crisis financiera de Estados Unidos, 2008, 2009, es cuando se ubica, se puede encontrar un mayor consenso, ¿sí? Ujú. Eh, Algunos lo van a extender un poco más o dirían que esto se ve más claramente en el 2010 con la primavera árabe, ¿sí? Pero podríamos hablar que básicamente ese interregno hegemónico inicia en una franja de tiempo entre 2008 y 2011 aproximadamente, ¿sí? Perfecto. Ujú. Y más o menos los interregnos hegemónicos previos han durado alrededor de 3 décadas y media, ¿sí? O sea, estamos hablando de que si inicia en el 2008, 2010, nos encontramos, o sea, todavía le falta, ¿sí? O sea, estaríamos hablando del Claro, 2038 o 2048, 2040 más o menos, cuando veríamos quizá con mayor claridad pues quizá el surgimiento de una nueva hegemonía claro. y quizá la definición más clara del nuevo orden internacional. Claro, además, Daniel, mencionaste 2008 que está vinculado a un factor económico. Hablaste de la primavera árabe del 2010 también, que por cierto estaría por verse qué tanto ha florecido esa primavera, pero la primavera árabe es una situación.
¿qué podemos decir? Política, de activismo social, de actividad social, ¿no? Entonces, Sí, sí, digamos, es para claro, ubicar que hay una buena variedad de factores, ¿no? Para ubicar este interreno. Perfecto, exactamente. vamos clarificando bien. Ujú, gracias. Así es. Entonces, en ese contexto, o sea, no solamente se refiere al fin de la hegemonía, sino también con ese ocaso de la hegemonía estadounidense, y lo interesante es que no solamente va declinando gradualmente la hegemonía estadounidense, sino que también, y esto se observa mucho más claramente, eh, el declive de las potencias que han acompañado y que han respaldado a Estados Unidos en esa conformación del orden internacional del siglo XX, pues, que es el que ahora está precisamente en crisis. ¿Sí? ¿Cuáles son estas potencias? Básicamente esas potencias habían sido los miembros del G7. ¿Sí? O sea, el G7, que lo he caracterizado como potencias mundiales, junto con Alberto Rocha, hemos trabajado esta categoría, hemos analizado estas potencias eh, a través del índice de poder mundial, de World Power Index, que he diseñado. Se ve una clara caída de estas potencias desde inicios del siglo XXI, ¿sí? O sea, todas ellas, es decir, en el G7, pues además de Estados Unidos, está Japón, está Francia, está Alemania, Canadá, el Reino Unido, Ujú. Italia, ¿no? Francia. Así que estas potencias se ve un retroceso, una caída en su índice de poder mundial, un retroceso en su posición también geoestructural, pero no solo nos podemos quedar con ese declive, ¿sí? Sino que Ujú. realmente este interreno hegemónico y esta crisis que vemos es por el surgimiento de otras, ¿sí? O sea, es ese doble fenómeno. Por un lado, el declive de las antiguas potencias directoras del sistema internacional que habían ejercido ese liderazgo y esa dirección desde el G7, y también en otras organizaciones internacionales pues de alcance global. Eh, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, en el cual todas ellas tienen un voto ponderado y ese voto es pues mayoritario si se considera solo a las potencias del G7. ¿Sí? Eh, Asimismo, pues también, por ejemplo, en la OCDE tienen un rol protagónico, no se diga en la OTAN, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones lideradas por ellas pues vemos que junto con su declive están también viéndose con fuertes limitaciones y fuertes cuestionamientos frente a potencias que van en ascenso con modelos de desarrollo, modelos políticos, modelos, incluso propuestas socioculturales alternativas Bien, y que están cuestionando cada vez más a partir del incremento de su poder, pidiendo pues un espacio de manera pues más clara para la participación en la toma de decisiones, en la gobernanza internacional eh, 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 claro. a nivel mundial, ¿sí? O sea, esas potencias que antes se limitaban a la región, pues ahora levantan la mano y dicen, bueno, también hemos incrementado nuestro poder y queremos formar parte de, pues, de la gobernanza global, ¿sí? Ahí Claro. es donde se insertan los BRICS, ahí es donde vemos ese surgir de los BRICS Sí. eh, desde antes. Sí, y bueno, hay un factor también aquí de nuevas organizaciones que se plantean, digamos, para contraponerse, no sé, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, bancos, digamos, que buscan financiar y, bueno, porque, para decirlo más así significativamente, ¿no? Se habla de desdolarización también, ¿no? Entonces, digamos, esto de si el poder que tengan los BRICS con el incremento de países, con la incorporación de nuevos países, eh, significa un reto esto, significa un verdadero reto al orden mundial, ya lo has dicho,
habremos de esperar un tiempo todavía para saber cómo, pero las pautas por ahí están más o menos delineadas. Em, Sin embargo, también es de interés eh, entrelazar, ¿no? Lo que es el potencial que tiene este BRICS ampliado y por otro lado, las respuestas de los países de Latinoamérica en particular, digamos el sur global también. ¿Qué tanto, digamos, lo que es esa demanda de cambio? Demanda organizada de cambios, porque tiene que ver con una organización regional también, pero que se habla de una integración hacia uno u otro de los bloques, y podemos todavía hablar de esta bipolaridad cada vez más eh, cuestionada o con no tanta validez, ¿no? Pero ¿qué tanto influye aquí el factor, no sé si de organización, de claridad de las demandas? Porque hay algunas iniciativas también recuerdo yo cómo hace poco relativamente se ha reactivado este movimiento de los no alineados, Daniel. Ujú. ¿Qué peso Exactamente. tendría esta reacción de los países del sur global? Mira, lo primero, considerar que todo este proceso ha sido muy gradual. De hecho, ya lleva década y media este Ujú, proceso. Eh, y también hay que remitirnos a 2008. Es en 2008, que acabamos de mencionar hace un momento, ujú, cuando se da la primera, no cumbre, va a ser precumbre. Es una fase de precumbres en los BRICS, sí, porque los BRICS nacen no directamente como una organización internacional. Bueno, hay que recordar que el concepto BRIC, bueno, lo propuso Jim O'Neill allá por el 2001, un concepto para decir que eran Brasil, correcto. Rusia, India y China, se convertirían en las nuevas grandes economías en 30 años, algo así, ¿no? Ujú, ujú, Pero era un concepto académico, ¿no? O incluso pues, de finanzas, ¿no? Oye, ¿quieres obtener mayores ganancias por tu dinero? Pues ve a invertir a estos países porque ahí están prometiendo mayores beneficios, ¿sí? ujú, Sin embargo, bueno, queda como eso, como una categoría, pues, de inversión, y es en 2008, después de la crisis, en ese momento en el que todavía está el gobierno de George W. Bush, que se convoca al G20, ¿sí? Bueno, el G20 ya venía funcionando ujú, en reuniones de ministros de finanzas, pero en 2008, 2009, no recuerdo exactamente la fecha, no, 2008, todavía con Bush, se hace la primer cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20, ¿sí? Okay. Junto con ello, en la Asamblea General de Naciones Unidas el, del 2008, ¿sí? Se celebra lo que va a ser perdón, en 2006, es en 2006 ujú, que se celebra la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores en los pasillos de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿sí? Realizan una primera reunión en la Asamblea General en 2006, realizan una segunda reunión en la Asamblea General de 2007 y para 2008 deciden ir más allá y entonces organizan ya lo que va a ser, además de esa reunión de pasillos en la Asamblea General, programan una reunión de ministros en Ekaterimburgo en 2008 también, ¿sí? Entonces, también en ese momento son invitados por parte del G7, en ese momento también el G7, bueno, G8 en ese momento, Rusia era parte del G7, era el G7 más uno, ¿sí? Entonces, junto con Rusia, son invitados también Brasil, India, China, a ujú, participar en Japón de lo que va a ser pues digamos, un G7 con invitados especiales y eran en ese momento los BRICS, ¿sí? ujú, ujú, Entonces, todo este momento es como de precumbre, se van organizando
pero se van viendo cada vez las diferencias políticas, sobre todo en política económica. En ese momento son visiones frente a la crisis, ¿sí? Está la crisis, cómo salir de la crisis. eh, Básicamente los dirigentes del G7 pues se aferran a aplicar más neoliberalismo, o sea, continuar con el modelo neoliberal, profundizarlo, más de regulación, que era precisamente lo que había llevado a la crisis económica. Mientras que los BRICS en ese momento no piden mayor participación estatal. Como bien lo resume el título pues, que se ha propuesto para este programa. O sea, un neodesarrollismo o un enfoque mucho más desarrollista en aquel momento, ¿sí? Bueno, a lo largo de estos años, pues vemos precisamente que como uno se conforma ya el BRICS, ¿sí? En ese momento BRIC, solamente con Brasil, Rusia, India y China. En 2009 es en Rusia donde se celebra la primera reunión, ¿sí? Y a partir de ese momento va a comenzar, bueno, yo lo he caracterizado como tres ciclos en las cumbres de los BRICS, ¿sí? Un primer ciclo que es como cuestionar, darle forma, en la incorporación de Sudáfrica. Ese ciclo va a ir de 2009 a 2013, en el cual, insisto, prácticamente se pasa de las cumbres por cada uno de los países, ¿sí? Incluido Sudáfrica, ¿sí? Luego, el segundo ciclo iría de 2014 a 2019, que se vuelve un ciclo muy dinámico. O sea, en ese momento hay cumbres de ministros de Agricultura, cumbres de ministros de Educación, cumbres de gobiernos perdón, de ministros, o reuniones en este caso, reuniones de ministros eh, de comercio, reuniones de académicos, etcétera, ¿no? Es una agenda enorme. O sea, lo que se está viendo, claro, lo que más llama la atención son las reuniones presidenciales, pero debajo de ello se están organizando incluso Juegos Olímpicos de los BRICS, ¿sí? O sea, hay una participación no solo de los jefes de Estado, sino también de distintos ministerios de cada uno de los gobiernos, en ese momento los cinco BRICS, y también de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, con esta dinámica se llega hasta el 2019 y aquí podríamos decir que se interrumpe, ¿sí? De 2020 a 2023, eh, pues está la pandemia, se realizan cumbres virtuales, las reuniones de trabajo de los grupos, de los ministerios, siguen funcionando, pero a un ritmo mucho más lento. Entonces es una etapa en la que también está Donald Trump en la presidencia justo cuando inicia la pandemia. Eh, Mismo está, y digamos que la ofensiva de Donald Trump ya no es en ese momento con el bloque, sino de manera puntual, ¿no? Y en ese caso fue directamente con China. Eh, Está también Bolsonaro, que sabemos pues no era muy amigable también de China, y al contrario, un total partidario muy alineado con Donald Trump, ¿sí? De tal forma de que, bueno, en ese momento no solamente la pandemia, sino la dinámica de reuniones virtuales, más lo que fue el gobierno de Donald Trump, más el gobierno de Bolsonaro, pues van a ser elementos que van a frenar notoriamente la dinámica de BRICS. Claro. Muchos incluso apostaban que fracasaba. En ese momento fracasaría los BRICS. Y en ese momento, 2024, hemos iniciado ya pues un nuevo ciclo. Y es un ciclo que ha impresionado a todo mundo porque, bueno, en realidad, en estricto sentido sería 2023, porque es a finales de año que se realiza la primera cumbre presencial en Sudáfrica. Y en este año, precisamente, hemos tenido pues esa otra cumbre presencial, que ojo, le tocaba a Brasil, le tocaba ser sede a Brasil. Sin Ujú. embargo, como Brasil tenía la responsabilidad del G20, le pide
cambiar a Rusia. O sea, ahora el orden de las reuniones va de acuerdo a las siglas de los BRICS, ¿sí? Primero va Rusia, el nuevo ciclo acaba de iniciar justo este año con Rusia, perdón, bueno, correspondía a Brasil, ¿sí? Sí, Pero en realidad le pide ese cambio, ¿sí? Pero el orden debió haber sido Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ¿sí? ok, Rusia, Brasil pide el cambio, este año fue en Rusia por esa razón, el próximo año le toca a Brasil, ¿sí? Y continuará entonces con India, China y Sudáfrica. ajá, Lo relevante de este año, lo más destacado, es que se ha incorporado pues 4 miembros plenos. O sea, aquí ya, por eso el nombre de BRICS Plus, porque se le ha decidido conservar el nombre, pero sí, para diferenciarlo de los 5 originales, pues se incorpora ese más, con el cual se considera a los 4 nuevos miembros plenos y también a 13 que son miembros asociados, ¿sí? Sobre ok, estos se ha aclarado de que no se admitirán nuevos socios en los próximos años, entonces queda de momento 9 miembros plenos con 13 miembros asociados, con lo cual, pues, estaríamos teniendo ahora un grupo mucho más nutrido y con una presencia multirregional muy interesante. claro, y que le pueden hacer montón al G7 y demás G, Daniel, ¿no? Pero, Exactamente. ¿cómo nos has ayudado a clarificar principalmente en estas etapas de las reuniones informales en los pasillos de asambleas de la ONU, la fuerza que adquieren en los siguientes años, la pausa de la pandemia, pero también este relanzamiento propiamente 2023-2024? Y bueno, tenemos la ventaja de que ya podemos ir sacando boletos para India a la próxima reunión de los BRICS, pero principalmente teniendo pautas, Daniel, para futuras colaboraciones. Entiendo, comentaste tú la cuestión sociocultural. En este libro a la que me entusiasmó, me motivó pues a invitarte, lo cual agradecemos mucho, dado pues el esfuerzo que implica, ¿no? La diferencia de horarios, pero em, hablabas de lo sociocultural. Entiendo que, bueno, por ahí está Carlos Pulleiro también, creo que más o menos se mueve dentro de este ámbito. Mencionaste a Alberto Valencia. En algún momento ya del próximo año, Daniel, en la programación te voy a pedir que consideres la posibilidad de que nos organicemos dentro de esta eh, importante análisis, ¿no? De cómo se va moviendo y principalmente aprovechando tu trabajo continuo con el índice de poder mundial que te mantienes pues muy actualizado. Entonces, pues cerrando este programa, Daniel, ¿qué nos dirías aparte de recomendarnos, por supuesto, el libro? Claro, claro. Bueno, concretamente respecto al BRICS, acabo de escribir una columna que salió en Poliescenarios el 6 de diciembre, en el cual, bueno, yo planteo, cuestiono si el BRICS se estaría convirtiendo en una tipo OCDE del sur global. Ujú. Mm, quizá ya no solamente para competir en términos geopolíticos, sino quizá en términos geoeconómicos, ofreciendo pues una alternativa a modelos de desarrollo para los países del sur global, ¿no? Eh, lo dejo ahí mencionado, es Ujú. quizás hacia donde pudiera ir. O sea, ya después de revisar esta evolución de 15 años, bueno, ¿hacia dónde va? Quizás pudiera ser un, un, pues unos pasos que pudiera adoptar este BRICS. En cuanto al libro, bueno, pues los invito mucho a su lectura.
Este ha salido por lo que viene siendo la editorial Nova Publishers. Es una editorial que tiene principal cobertura en Estados Unidos, tiene su sede en Nueva York y bueno, el libro en inglés, pero pues que puede ser adquirido por Amazon y de manera también electrónica. En este libro pues hemos abordado, el título ha sido así, International Relations in Times of Transition, en el cual consideramos eso, que estamos en un tiempo de transición y prácticamente hemos dado tres grandes bloques al libro: concepts, conceptos, debates y perspectivas regionales. En lo que vienen siendo los conceptos, pues ahí vertimos estos conceptos, abro yo con un capítulo dedicado precisamente al interreino hegemónico, y Ujú, luego vienen dos capítulos, uno de Mónica Apango Partida y otro de Alberto Rocha, en coautoría también conmigo, en el cual abordamos también la crisis del mundo multipolar y los BRICS. Ambos capítulos se complementan de manera muy interesante. La sección 2 son sobre los, digamos, ahí planteamos nuestros debates. ujú, Son debates sobre el rol del Estado en el diseño, en la conformación de las relaciones internacionales y cómo pues sigue siendo un actor muy importante, pero también cuestionado, ¿no? Y aquí lo queremos hacer ya no solamente desde la política internacional y las relaciones internacionales clásicas, por lo cual presentamos un capítulo sobre ciberseguridad a cargo de Germán Patiño, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. ujú. Carlos Pulleiro Méndez aborda o presenta un capítulo sobre el deporte, el rol del Estado en el deporte, y, y los españoles también, Fernando Gutiérrez y Nicolás Miranda, también presentan un capítulo sobre la diplomacia deportiva, ¿no? Y el caso de los atletas transnacionales, que es, bueno, de las dinámicas también que están cambiando el sistema internacional deportivo. Y en la tercera sección nos enfocamos a lo que son las perspectivas regionales, pero aquí en América Latina, ¿sí? Y es que casi siempre al abordar América Latina, pues lo hacemos en español. Aquí hubo un esfuerzo de los colegas que han contribuido en esta sección de presentar pues sus análisis sobre América Latina, pues en esta obra en inglés con una editorial internacional pues de tanto prestigio académico. Está Pablo Pineda con un análisis sobre los modelos de desarrollo económico Claro. para el caso de América Latina. Luego viene Daniel Flores y Jesús, eh, perdón, José Bravo, Pepe Bravo, de Ujú, ambos de la Universidad de Guadalajara, ujú, con pues con un análisis del ALBA que ya un poco olvidado, pero sigue ahí. Entonces abordan un análisis sobre el ALBA. Y finalmente, Alfredo Alvarado, mexicano, que hace un análisis sobre la migración, pero desde el punto de vista de los derechos humanos y la bioética. Entonces, esto nos da una perspectiva, pues, no solamente de los flujos de migración, sino del tema de los bioderechos o biolo que él propone en su capítulo. Así que pues justo el libro acaba de ser puesto en línea en estos días, ya puede ser comprado, pero tiene fecha de 2025, así que tendrá mucha vigencia definitivo. para los próximos meses en todo Claro. el No, siguiente año. Así es. no, bueno, pues qué abanico de colaboradores, de autores en el libro, incluso con jóvenes investigadores. Entiendo, Daniel es uno de ellos. Pues una gran felicitación en lo personal a Daniel. Sabemos que tiene un gran potencial. Y bueno, ¿qué más decir que ahí está esa ventana para continuar platicando con algunos de ustedes? Daniel, vamos a buscar la posibilidad de que tengamos una sesión
en el congreso que tenemos en UASA, en Seattle, para el próximo abril de 2025, sea una presentación del libro específicamente o alguna mesa alrededor de o con algunos de los autores. Vamos a procurar que nos mantengan un porcentaje mínimo en UASA en el consejo para tener algunas sesiones híbridas. Buscaríamos pues conciliar en lo posible los horarios. Estamos en lados opuestos del orbe, pero buscaremos siempre hacer esto, dada la importancia de los temas que abordan en el libro y que quedó abierto el tratamiento para Latinoamérica. Entonces, pues de momento agradecido contigo, Daniel, por tu grata disposición y pues a nuestro público los invitamos a leer este libro de reciente aparición. Igual haremos del conocimiento de los colegas en RELACI, la Red de Estudios Latinoamericanos, en donde se genera este programa justamente Latinoamérica Hoy, diálogos desde RELACI. Agradecidos y pues esperamos seguir contando con su audiencia. Hasta pronto. Hasta luego, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro Fernando. Hasta pronto. Por 30 minutos. Informamos, reflexionamos y analizamos los diversos desafíos de la región desde la mirada de exponentes internacionales. Somos la Red de Estudios Latinoamericanos y la Cultura Chicano-Ibérica, somos RELACI.